Gracias por estar con nosotros. El doctor Jiménez Herrera ha hecho un gran trabajo en el Hospital Nacional de Niños, pero ahora queremos que nos cuente su vida. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? También, ¿por qué estudió medicina? ¿Por qué pediatría? Su formación, su trabajo en la zona norte. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, nací aquí en la provincia de San José, en lo que se llamaba antes la Maternidad Carit, hoy Hospital de la Mujer. Durante mi infancia viví en Guadalupe. Y ¿qué hacían sus papás? ¿Cómo se llaman? Mis papás, José Miguel Jiménez, él era un empleado de la Universidad de Costa Rica. Empezó en el servicio de aseo de la Universidad de Costa Rica y posteriormente pasó a trabajar como asistente en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina. Y mi mamá, ama de casa, oriunda de Alajuela ella, oriunda de Cartago él, y nosotros Josefina, mi hermano y yo. Son dos hermanos. Somos dos hermanos, los dos médicos pediatras. Qué sí, curioso. Sí, mi hermano trabaja en el hospital de Guapiles y yo trabajo en el hospital de niños. Y hice mi escuela primaria en la escuela Pilar Jiménez de Guadalupe. Posteriormente estuve en secundaria en el Colegio Madre del Divino Pastor, también en el Alto de Guadalupe. Y después ya ingreso a la Universidad de Costa Rica, donde me dio la oportunidad el Estado de poder estudiar medicina, porque de otra manera mis papás no hubieran podido pagarme una educación privada. En esa Universidad de Costa Rica donde su papá empezó en el área de limpieza, de aseo, sí, como conserje, y que luego trabajó en la escuela de medicina. Correcto, sí. No hubo un puesto porque mi papá no es profesional, pero sí le tocó trabajar hasta pensionarse en la escuela de medicina, ¿verdad? ¿Coincidieron ahí? Sí coincidimos en algún momento, cuando estaba papá, todavía le faltaban como 10 años para pensionarse cuando yo estaba estudiando en la escuela. Y me imagino que para él el hecho de que sus dos hijos sean médicos es un motivo de gran orgullo. Sí, por supuesto que sí, porque la situación económica de mi familia fue muy difícil en los años escolares. A mi papá le costó mucho, tuvo que sacrificarse bastante y mi hermano y yo no tenemos con qué agradecerle a nuestros padres la oportunidad que nos dieron, los sacrificios, la comida que se quitaron ellos de la boca para tratarnos de dar a mi hermano y a mí lo mejor. Después de estudió en la Universidad de Costa Rica y después entiendo que hizo el servicio social en Los Chiles. Correcto, yo terminé la Universidad de Costa Rica, terminé mi internado y el año de servicio social me tocó en una comunidad que era Los Chiles, frontera norte. Cuando me dijeron que iba para allá, pues, o sea, extrañado, o sea, no tenía ni la menor idea de por dónde llegar, si por Guanacaste, si por Alajuela, o sea, me fui a los mapas a tratar de ver dónde se ubicaba la comunidad. Después ya la fui a conocer y vi que era un pueblo completamente diferente a donde yo me había criado, y un pueblo con muchísimas necesidades, y me enamoré de ese pueblo. ¿En cuál año estuvo en Los Chiles? Yo estuve en 1987 en el Hospital Los Chiles y más bien pedí prórroga y me quedé un año más en ese hospital. Conocí prácticamente todo el cantón de Los Chiles, los diferentes lugares, porque hacíamos giras cada 15 días. Teníamos que visitar comunidades como San Jorge, como Coquital, como Cuatro Esquinas, Medio Queso, Caño Negro. Entonces eran giras muy diferentes, porque algunas las teníamos que hacer a través terrestre, otras las teníamos que hacer por el Río Frío. Entonces nos íbamos en pangas a dar tanto servicio de medicina como servicio de odontología a las comunidades más alejadas como Caño Negro y Veracruz. Y uno de los cantones más pobres del país. Y uno de los cantones más pobres, exactamente, con menos fuentes de trabajo, que viven en condiciones más precarias, y que pues uno se sentía con mucha satisfacción de poder estar allá. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes colegas. Recuerdo al doctor Luis Guillermo Parini, que era el jefe del hospital, el director.
y grandes compañeros como el doctor Miguel López Valdizón y como el doctor Marco Sánchez, entre muchos otros compañeros que tuve en el área médica, en el área de laboratorio, en el área de odontología, que hicimos amistad y que luchamos por poner nuestra cuota de ayuda por aquel cantón de los Chiles. ¿Qué pasó después de los Chiles? Después de los Chiles yo concursé para hacer residencia y tuve la dicha de ganar mi examen de residencia y opté por la especialidad de pediatría. Ahí estuve en el Hospital Nacional de Niños durante los años 89, 90 y 91 en mi proceso de residencia. Y al finalizar, tuve la oportunidad de estar como jefe de grupo el último año, jefe de grupo de guardia. Y al finalizar me dieron la oportunidad de quedarme unas horas como asistente. Me fui primero como asistente vespertino a nivel de la consulta de emergencias. Luego se fueron abriendo otras oportunidades, ya me cambiaron el horario para el día con 4 horas, luego ya me dieron 8 horas, estaba haciendo sustituciones, había algunos tiempos que me quedaba sin trabajo, ¿verdad? Y hasta que ya a partir del año 96-97 ya se formaliza, se hace un poquito más formal la contratación mía, ininterrumpida hasta la fecha. Luego me dio por estudiar una maestría en Administración de Centros y Servicios de Salud y entonces desde el año 2000 el doctor Edgar Modos me dio la oportunidad de servirle como jefe en el Departamento de Consulta Externa y Emergencias, puesto en el que me he mantenido hasta la fecha. ¿Cuándo fue que pudo ir a hacer guardias los fines de semana al Hospital de San Carlos? Bueno, en el año 93 yo estaba en la incertidumbre de esos nombramientos con interrupción, sí, a nivel del hospital. Entonces surgió la posibilidad de hacer fines de semana en San Carlos. Entonces al principio iba 2 fines de semana, me iba viernes, sábado, domingo, me quedaba haciendo guardias allá en el precioso Hospital de San Carlos. Creo que ese servicio social que hice a nivel de los Chiles y esas experiencias y anécdotas vividas, ¿verdad?, me gustó irme a una comunidad como San Carlos, que era el centro de referencia al que tenían que enviar los pacientes más complicados del centro de los Chiles. Sí. Exactamente. ¿Cuántos años estuvo en San Carlos? En San Carlos estuve haciendo esas guardias desde el año 93 hasta el año 2001 aproximadamente, 9, 10 años cercanos. ¿Qué ha significado su trabajo y el trabajo que está realizando ahora en el Hospital Nacional de Niños? Bueno, yo siempre la medicina la he visto como un apostolado. Yo al principio, desde la escuela dije que quería ser médico. Tal vez el hecho de haber sido un paciente asmático y haber sido un niño muy enfermizo, o sea, prácticamente que cada 8 o 15 días yo tenía que estar como cliente frecuente de la clínica Jiménez Núñez. Probablemente eso motivó en mí que me gustara la profesión de medicina, ¿verdad? Y después cuando yo estuve en el colegio tuve algunas vacilaciones entre si medicina o sacerdocio, ¿Quiso ser sacerdote? Sí, hice todas las convivencias a nivel del seminario para tratar de ver si yo tenía vocación sacerdotal. Y en esas convivencias a mí me hicieron ver, bueno, no, usted tiene una vocación humana, pero no tiene vocación sacerdotal. Entonces, al descubrir que era una vocación humana y saber que la medicina, primero que cualquier cosa, necesitaba tener una vocación humana, entonces ahí Dios me reveló que mi vocación. Y después casó, tiene 2 chiquitas. Por supuesto que sí, o 2 muchachas, ¿no? Dos mujeres, dos muchachas ya de 23 y casi 22 años de menor, ¿verdad? Sí, yo en los Chiles encontré muchas cosas y entre las cosas que encontré a mi esposa también, que ha sido una bendición en mi vida, ya mi compañera por 24 años. Y ella es de los Chiles. Ella es de los Chiles. O sea que tiene un contacto con los Chiles permanente. Permanente. Allá está la familia política suya. Sí, exactamente. Me bañé en el Río Frío, comí Gaspar y me tenía que casar allá. Sí, son de las anécdotas que tengo. Los Chiles es una comunidad muy interesante, porque recuerdo mi primer día, al principio, como hay mucha cercanía con Nicaragua, habían algunos términos de conversación que yo no entendía, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que en los primeros días las secretarias, las recepcionistas me servían a veces de traductoras cuando había términos que yo no podía comprender de la gente.
que aunque hablamos el mismo español, algunos términos eran diferentes, ¿verdad? Pero sí, obviamente que representa mucho y no pude cortar el cordón umbilical con ese cantón. Me dijo usted que la medicina es un apostolado. Última pregunta, ¿qué ha significado para usted ser médico? Bueno, yo creo que ha sido muy gratificante, sobre todo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del amor que yo puedo profesar por mi profesión y entregarle a mis pacientes. Yo creo que aquellos tiempos en los que la medicina lo veían los jóvenes como una opción para hacerse ricos, pues no creo que sea eso el objetivo más importante de la medicina. No es esa la gratificación más importante. El poder servirle a un niño que te llega enfermo, el verlo sanar, el ver la alegría de esas familias, eso yo creo que es el valor más grande que uno puede atesorar en esta hermosa profesión de la medicina. Muchas gracias, doctor Jiménez Herrera, por estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. Don José Miguel Goyenaga Hernández tiene una historia en la Unión Médica Nacional, pero también tiene una historia como persona que yo quiero que contemos primero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, don Camilo, y estamos a la orden. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde creció? Yo nací en la sala de la casa de mi abuela. Orgullosamente en el Hace 74 años. Hace 74 años, imagínese, en la primera mitad del siglo pasado. Qué horror, ¿verdad? En la sala de mi abuela, que yo me galardoneaba de haber nacido en el Paseo de los Estudiantes, que ahora es el barrio chino, ¿verdad? Ahí nací yo, en la sala de mi abuela. ¿Y qué hacían sus papás? Mi papá fue funcionario toda la vida del Banco Anglo Costarricense, comenzó como desde abajo y llegó al puesto de la subgerencia. Se pensionó antes de la hecatombe, por supuesto. ¿Y su mamá? Mi madre es una hija de francesa, llegada a finales de 1800 y pico, casada con un costarricense, y en la casa de mi abuela nací yo. ¿Su abuela de apellido francés? Mi abuela es Gabrielle Mer Royer. Lo que pasa es que casó con un Hernández, entonces mi madre es Julieta Hernández Mer, se casó con Goyenaga, entonces yo soy Goyenaga Hernández. El Mer Royer quedó perdido. Pero es un cuarto de sangre suyo. Y los genes también, por el aspecto que tengo yo, ¿verdad? Pero yo tengo un hermano de ojos claros. ¿Y Goyenaga de dónde salió ese apellido? Goyenaga es nativo de Azpeitia. Azpeitia es una pequeña aldea al lado de Loyola, de allá en los Países Vascos. Ellos llegaron a Perú. En Perú tuvieron que salir corriendo porque se cayó una mina y entonces a todos los ingenieros de minas los ahorcaron. Y sale en la lista, en la historia de la minería peruana, excepto Vicente Goyenaga, que se escapó. Y de ahí venimos nosotros, huyó a Guayaquil, y de Guayaquil pasaron para acá. Pero la tragedia de la mina fue en tiempo de la colonia, ¿verdad? Y eso habla un poco interesante de la leyenda negra en contra de los españoles. Al caerse la mina, ahorcaron a los españoles, porque se habían muerto indígenas en el accidente. Ve qué interesante. Claro que el antepasado mío huyó y fue el único que no ahorcaron. ¿Y quién llegó aquí? ¿Su abuelo, su bisabuelo? Ah, no, esa historia es muy antigua, es del tiempo de la colonia. Y parece que... entonces tiene muchos años de estar aquí. Sí, los Goyenaga tenemos muchísimos años. Lo que pasa es que... Es una familia pequeña, ¿verdad? Es una familia pequeña, siendo muy antigua en Costa Rica, porque nacen pocos hombres, entonces se pierde el apellido,
y los hombres mueren muy pronto. Mi abuelo murió en 1920 y yo nací en el 40. Murió en la fiebre aviar, en aquella epidemia que se llamó la gripe española, en 1920. Mi padre quedó huérfano a los 7 años y lo crió su madre, hija de alemanes. ¿Y cuántos hermanos fueron ustedes? Nosotros somos 4. Son 4. 3 hombres y una mujer. Todos viven. Todos vivimos. ¿Y dónde hizo usted la escuela, el colegio? ¿Dónde transcurrió su niñez? La historia es muy interesante y yo siempre la cuento porque, sobre todo mis nietos, para que no se ofusquen mucho con los malos comportamientos. Yo estuve hasta 3er grado en Juan Rudín. Hasta 3er grado en Juan Rudín, donde tuve un grave conflicto con la maestra, que lo resolvió muy fácil, mi madre, pasándome al Colegio de Los Ángeles. Casualmente hace poco, después de no sé cuántos años, porque 7, 8, 9, de 60 y pico de años, me encontré a un compañero de la escuela y le pregunté, mira, la maestra no me quería, ¿verdad? Porque le quedan a uno las cosas de los 9 o 10 años, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los niños, que todo se les queda, ¿verdad? Y se le olvidan a uno cosas de luego, pero no esas cosas. Y lo marcan para toda la vida, ¿verdad? La rebeldía que dicen que yo tengo toda la vida, me imagino que es por eso. Y le pregunté, mira, fulano, me lo encontré en un centro comercial, después de 60 y pico de años de no verlo. Mira, decime una cosa, mi maestra no me quería, ¿verdad? Y me dice, no, Goyenaga, no te quería. Pero vos tampoco la querías. Inmediatamente me dijo. O sea que el conflicto fue grande. Yo terminé de educarme 4º, 5º y 6º en el Colegio de Los Ángeles. ¿Y cómo eran esos curas dominicos? ¿Eran muy bravos? ¿Pegaban? Bueno, pegaban. ¿Verdad? Yo estoy agradecidísimo con esos curas de los garrotazos que me dieron. No estaría yo aquí sentado. ¿Quién sabe dónde andaría? Yo era rebelde por naturaleza. Me tocó un maestro magnífico que mi esposa dice, pero ¿por qué es que siempre hablas de tu maestro todos los días? Es que me marcó. Es el papá de José Sánchez Sánchez, el papá de Juan Manuel Sánchez, aquel famoso escultor. Sí, del indio. Del indio Sánchez, que aquellos dibujos lineales muy lindos. Sí, y unas esculturas de animales bellísimas. Exacto, y entonces él nos daba con una coyunda, y a mí me sacaban de clase, y en el corredor yo era el héroe, porque el chiquillo es un héroe, porque lo sacaron de clase, ¿verdad? Y entonces me hincaban en medio patio y el heroísmo iba creciendo. Y me ponían de espalda a la pared. Y entonces yo sacaba un cuchillito para poner el nombre en la pared. Y hasta que recibí un reglazo por la espalda, y aquella espalda toda húmeda del sudor. Bueno, y con todo ese cuento que le cuento, yo estoy agradecidísimo. Y uno no contaba nada en la casa, porque si contaba, le preguntaban, ¿cuántos reglazos te dieron? 1, pues yo te voy a dar 10. Había un apoyo absoluto. Es más, yo no, bueno, esto se va a alargar muchísimo. Está bien, Hay muchísimas cosas que quiero yo decir, porque al reglón seguido del reglazo, por ejemplo, minutos después o cosas así, el maestro José Sánchez Sánchez, el indio Sánchez, que el indio Sánchez era el padre, el hijo... Él heredó el apodo. Sí, porque era de Curridabat. Y se empeñaba en decir Curridabat. Entonces, al reglón seguido, a los minutos, Goyenaga, borre la pizarra. Eso era un galardón. Borrar la pizarra no era un servilismo. Ahora Dios guarde un niño se le ponga a hacer el aseo. Hacer el aseo era un galardón. Solo los bien portados lo hacían. Y ese Goyenaga que le acababan de dar un reglazo, el maestro lo mandaba a borrar la pizarra. Era un signo que ahora comprendo, ¿verdad?, de que aquí no hay rencor, aquí no hay tirrias, como se dice tradicionalmente, y por eso yo ese maestro lo recuerdo extraordinariamente. No había asamblea, como se llamaba, acto público, en que Goyenaga no saliera de indio, de falucho, de Juan Santamaría, de guanacasteco, etc. Entonces, a la par de la rigurosidad. Pero después en el colegio y aún en la escuela habían sacerdotes. La gran mayoría de mis maestros fueron sacerdotes. Y dichosamente dominicos. Y el dominico es totalmente racional. Es decir, pues por supuesto que es espiritual, ¿verdad? Pero lo que se razona, se razona.
no nos permitían aprendernos de memoria nada, absoluto. Todo tenía que ser razonado. Y el profesor de química era sacerdote, el profesor de física sacerdote, el de matemáticas no, pero ellos son, los dominicos tienen un espíritu de docencia, igual que los jesuitas, como es el Papa, y entonces eran verdaderos científicos, ¿verdad? El de botánica, el de cosmografía, llevábamos cosmografía, y un montón de cosas, eran sacerdotes. Entonces uno veía en ellos la dualidad del hombre espiritual, ¿verdad? El hombre dedicado a Dios sin abandonar la tierra, ¿verdad? Con los dos pies en la tierra, y la disciplina rígida. Y el colegio también lo hizo en Los Ángeles. Sí, exacto. Hasta quinto año, hasta que terminó. Sí. Ahí, yo no logré el colegio nuevo aquí en Sabana Norte, sí, sino allá en San José. Sí, sí, que por eso se llama Barrio Los Ángeles, ¿verdad? Barrio Los Ángeles, sí. Y hay unas anécdotas interesantísimas porque empezaron en el salón de clase, ya en cuarto y sobre todo en quinto año, a hablar de lo que íbamos a estudiar. Y entonces empezaron muchos, en el salón de clase mío, en quinto año, salieron por lo menos 6 a estudiar medicina a México. 6, que recuerdo, Ricardo Rojas, Hernán Barquero, Orlando Jaramillo, Roberto Cruz, Manuel Bonilla. Orlando Jaramillo es hermano de Juan Jaramillo, ¿no? Ese hermano es dermatólogo. Sí. Ahora, yo les decía, ustedes son unos inmaduros, porque no se les ha quitado, no han madurado todavía, porque uno de niño quiere ser bombero, policía y médico. Ya ustedes no quieren ser... Que son siempre, en la niñez, oficios o profesiones de servicio. De servicio de servicio. No hay un chiquito que quiera ser banquero. Y de heroísmo. De heroísmo. Claro. Entonces yo les decía, ustedes ya no quieren ser bomberos, ya no quieren ser policías, pero lo de médico no se les ha quitado. Entonces yo salí y a mí siempre me han encantado las matemáticas, tanto que les metí el amor a las matemáticas a mis hijos y les quité el temor, porque lo primero que le dan es el temor. Ahora sí, vas a ver con los quebrados, que por cierto se llaman fracciones ahora, ¿verdad? Ahora vas a ver con las funciones, ahora vas a ver con el álgebra, vas a ver con las tablas de multiplicar. Yo le metí el amor a las matemáticas diciendo que son muy bonitas porque lo son fáciles porque lo son, si se razona. Si se quieren aprender de memoria, no llega uno a ningún lado. Y lo mismo con mis nietos. Entonces entré a ingeniería a la UCR. Con 18 añitos, 1958. Me pelaron de coco. A mí me han pelado de coco 2 veces. Y un día estos quise pelarme de coco como usted, para parecer igual de elegante. Se va a ver más joven, Coco. Sí, pero el barbero me dice, no, todavía tiene pelito, me dice. Y no me ha querido pelar de coco. Y mi esposa menos, mi esposa hay 2 cosas que no permite, que yo me pelee de coco ni que use bigote. Desde el primer día puso esos... Y bueno, ¿cómo es que ese estudiante de ingeniería fue a dar a medicina? Bueno, siguieron los conflictos, ¿verdad? Yo he sido conflictivo toda la vida, ¿verdad? Hasta la fecha. Un día... el profesor de álgebra, con el libro en la mano, con su libro en la mano, escribía los problemas y los resolvía y explicaba muy bien. Y a mí se me ocurrió, bueno, para estar aquí oyendo y que esto y que lo otro, y él con el libro, ¿y por qué no consigo yo ese libro? Y voy adelante que él o estudio más problemas. Entonces le pregunté que dónde podría conseguir ese libro. Y entonces hizo con un gesto que no me gustó, no, este es mío y no te voy a decir. Ahí fue un momento de inflexión. Salimos a vacaciones, mi padre tenía una casa que todavía la tiene la familia en San Isidro, Punta Arenas, donde pasábamos diciembre, enero y febrero. Sí, las vacaciones de 3 meses. Mi papá trabajando en San José toda la semana, nosotros bañándonos todo el día. Los chiquillos y mi mamá cocinando, y ninguno se ahogó, porque no nos metíamos hasta 2 horas después de comer. Cuando estaba en bajante, nadie se metía. Éramos disciplinados, o nos disciplinaban. Ahora se ahoga todo el mundo en todos lados. Es un asunto de supervivencia. Claro, por supuesto. Entonces, un día llegó mi papá, y me dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya fuiste a matricularte a 2.º año? Entonces yo, no, yo no quiero
seguir en ingeniería. Bueno, entonces, ¿qué quiere? Derecho, farmacia, microbiología, todo lo que había aquí, filosofía, todo aquello. Entonces el objetivo era huir de la UCR y no había dónde huir, porque solo la UCR existía, era el único centro de estudios superiores en Costa Rica, ¿verdad? El Instituto Tecnológico pues ni siquiera se pensaba. Entonces inventé y pensé, ¿qué es lo que no hay aquí? No había medicina todavía, ¿verdad? Estoy hablando de 1959, enero, no, marzo del 59. Medicina. Entonces me dice mi padre, ¿y a dónde quieres estudiar medicina? Entonces, en los Estados Unidos. Eso es carísimo, y que esto y que el otro, que aquí, que allá, y se fue todo furioso un domingo. El miércoles regresó, con mi pasaporte, mi FM9 y una tarjeta para un amigo de él en UNAM. Eran tiempos, y lo voy a decir aquí, donde no habían esas leyes tan draconianas, ¿verdad?, del tráfico de influencias. Si es que el tráfico de influencias puede ser empleado mal. Hay tráfico de influencias. Yo lo vi a usted aquí en la Unión Médica y lo saludé. Y, Goyenaga me conoció, entonces estoy aquí sentado. Claro, yo de inmediato le dije, ¿puede venir el miércoles a grabar conmigo? ¿Y qué le dije yo? Inmediatamente, ¿verdad? Es la influencia, porque nos conocimos en otros asuntos. Y entonces me fui para México. Yo iba en el avión con 18 añitos, no había cumplido 19, una tarjeta para buscar un catedrático del UNAM. Y, por cierto, a mí me encantan las vivencias, porque la persona humana para mí, porque soy profesor de bioética también, de la UACA desde hace muchos años, la persona humana es algo increíble, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, por eso me gustan las historias de vida. Digo yo, me voy a introspectivar. Claro que no dije así, por supuesto, pero ahora lo digo para que suene bonito. Y entonces, perdón, va a haber un corte. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Yo me lo voy a dejar aquí, no se me vaya. Sí, que ya, si Dios quiere, vamos a grabar la segunda parte. Pero se nos acabó este primer programa en el que la primera parte sale su estudiante, su chiquillo, que usted fue la primera persona que lo vio como oftalmólogo en una clínica periférica de San José, el doctor Jiménez Herrera, y en la segunda parte usted. Pero si Dios quiere, vamos a seguir grabando. Y vamos a iniciar con su aventura en México. Muchas gracias al doctor José Miguel Goyenaga Hernández, gracias a Fred Bolaños, a Diego Blanco, al doctor Edwin Solano Alfaro, presidente de la Unión Médica Nacional, a la Junta Directiva de la Unión Médica Nacional, a don Alexander Azufey Famón, gerente de la Unión Médica Nacional, quien nos ayuda a coordinar estos trabajos. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias por estar con nosotros. El invitado hoy es el doctor Carlos Alberto Valverde Caravaca. Bienvenido. Muchas gracias, Camilo. ¿Dónde nació usted? ¿Dónde creció? Nací en el Hospital Calderón Guardia y crecí en Barrio México. ¿Y cómo fue su niñez en Barrio México? Pues muy agradable. En esa época era un barrio muy entrañable, un barrio con una clase media pujante, un barrio al estilo antiguo, seguro, bonito, con excelentes futbolistas. Es una de las características que tenía el barrio. ¿Quiénes? Bueno, estaba el Chinimba, es muy posterior. Está el Deportivo Nicolás Marín primero, que luego ingresó a Primera División, y había dinastías en ese barrio de jugadores, los Montero, los Acuña, los Chávez. Mis primos jugaron fútbol con el barrio también. Así que... ¿Y fue a la escuela en Barrio México? A la Juan Rafael Mora. A la Juan Rafael Mora. Sí, que queda en Paseo Colón. ¿El colegio? Al Liceo Costa Rica. ¿Dónde estudió medicina? Aquí en la Universidad de Costa Rica. ¿Dónde empezó a trabajar?
Bueno, al principio, pues el primer trabajo fue con el Servicio Médico Social, con el Ministerio de Salud, y posteriormente... ¿Y dónde lo hizo? En Siquirres. En Siquirres, sí. Y en Turrialba. Posteriormente vine y empecé a hacer una residencia en psiquiatría. Ahí estuve, en esa época el psiquiátrico pertenecía a la Junta de Protección Social de San José, entonces era muy caótico, pagaban muy mal, etcétera. Entonces, como a los 9 meses de estar en la residencia me ofrecieron una beca para ir a hacer salud pública a Medellín, Colombia. Y me fui a Medellín, Colombia a hacer salud pública. Y de hecho trabajó 22 años en el Ministerio de Salud. Estuve 22 años en diferentes posiciones. Devolvámonos un poquito. Siquirres y Turrialba, ¿en cuál año estuvo en...? En el año 73. ¿Y cómo era Siquirres? ¿Qué le impresionó de Siquirres? Siquirres era un pueblito primitivo. Tardaba uno a través de una carretera de piedra llegando más desde San José como 3 horas y media, 4 horas. Nada más había una plaza, unas cuantas casas. Para llamar por teléfono había que ir a la agencia LICE, pedir campo. La televisión no entraba nada de televisión. Ni la radio. Ni radio, solo emisoras de Panamá y una que otra local. Era un lugar donde pues era muy económico vivir porque después de las 7 de la noche no había nada que hacer. Un lugar muy aburrido. ¿Y en Turrialba por qué estuvo en los dos lugares? Porque después de estar 5 meses en Siquirres, en la plaza de Turrialba, de director del centro de la unidad sanitaria, se desocupó y yo me pasé a Turrialba para estar un poquito más afuera. En esa época yo tenía una niñita de pocos meses y entonces uno deseaba estar más cerca de la capital. Y en Turrialba es otra cosa. Turrialba es una ciudad con mucho sabor. Y más en ese momento, por el tren, tenía mucho peso. Es ciudad muy agradable, la gente es diferente. Y ahí también la pasé muy bien, en Turrialba. Bien, usted hizo una especialización en salud pública, en una especialidad en Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, en la Universidad de Antioquia. ¿Qué significó estar ahí? Fue también toda una experiencia. Primero que nada, acceder a un país como Colombia, que es un país increíblemente diverso. Y Medellín es una ciudad muy linda. El colombiano es muy afable. Fui compañero de estudiantes de toda Sudamérica, no solo colombianos, sino de Sudamérica. La maestría era con profesionales de toda clase. Tuve abogados, periodistas, enfermeras, médicos, odontólogos como compañeros. Entonces eso enriquecía mucho el saber y el conocimiento. Además, otro aspecto de Medellín es que en esa época estaba apenas empezando los problemas por narcotráfico. Y entonces para mí fue muy impactante enterarme de secuestros y de la peligrosidad en la calle, que aquí en San José uno andaba como si nada por las calles, ahí ya en Medellín había peligro que lo asaltaran. Entonces eso fue un impacto para mí. A pesar de la belleza del lugar y la quiesencia de la gente, una cultura diferente, que incluso yo siempre he dicho que Costa Rica lo que pasa es que iba simplemente atrasado unos 25 años, porque todo lo que yo vi en Medellín me ha tocado después verlo y multiplicado ahora en San José, ¿verdad? Todos los problemas de seguridad igual. Volvió aquí y empezó a trabajar con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Salud. Pasó por muchos... En el programa de extensión de cobertura de servicios, en lo que llamaban Salud Rural, que fue un programa increíble, ¿verdad? Que en este país no se le ha dado la dimensión que tiene ese programa. Ese programa fue el que cambió los indicadores de salud de este país. Aquí se habla mucho del programa de San Ramón, pero San Ramón era una cosita chiquitica. El Hospital Sin Paredes. Sí, el Hospital Sin Paredes era una parte pequeñita nada más. El programa de extensión de cobertura de servicios del Ministerio de Salud tenía en esa época 500 puestos de salud en todo el país, especialmente en las zonas de más difícil acceso.
yo conocí con ese programa todo el país, íbamos a lugares donde en esa época había que ir en burro, lancha, avioneta, etcétera, y produjo un impacto tremendo en los indicadores de salud de este país: mortalidad infantil, parasitosis, atención prenatal, etcétera. Y me tocó esa dicha trabajar en ese programa, con gente increíble, con asesores internacionales muy importantes, a los cuales el país les debe mucho y que nunca el país tampoco les ha rendido ningún agradecimiento. ¿Y qué ha pasado con todo eso? El programa de extensión de cobertura de servicios del Ministerio de Salud desapareció. En los años 80, el ministerio, cuando se hizo la reforma del sector salud, pasó a la parte de atención médica, pasó a la caja. Y en la caja empezó con el programa de atención primaria, que es más o menos similar, y fueron los famosos áreas de salud, lo que la gente llama OAIS. Y la caja lo retomó, pero yo que estuve en los dos lados puedo decir que la mística era distinta. La mística de la gente del Ministerio de Salud en esa época era increíble. Trabajaban sin tener que, no pensando en tiempo extraordinario ni en cosas de esas, trabajaban con las uñas, con una mística, nada más que por ayudar a la atención. Como le digo, el programa lo retomó la caja y ahí está, a brincos y a saltos, el programa de atención primaria, que ha venido menos dentro de la institución, ¿verdad? Después usted fue incluso director de una clínica periférica grande. Sí, las clínicas mayores cuando me pasé en el Ministerio de Salud, posteriormente pasé por varias dependencias, estuve en epidemiología muchos años y al final terminé siendo director del programa de enfermedades de transmisión sexual. Y después, en el 94-95, me pasé a la caja, gané un concurso para ser director de la clínica Moreno Cañas, que llegué a un buen momento también porque se estaba produciendo toda una reforma dentro de la institución, que al principio caminó muy bien, pero también que con el tiempo fue perdiendo fuelle y burocratizándose, que fue ya el momento en que ya cumplido mis años de servicio, yo visualicé que la institución está en una crisis, y entre otras cosas y otras razones, una de las razones por las que me fui eso, porque yo miré que iba a haber una crisis que no nos iba a permitir trabajar como veníamos trabajando. ¿Qué ha significado ser médico para usted? Pues ser médico es ser todo. Yo creo que el ser médico, por lo menos para mí y para muchos de mis colegas, es una cosa con la que uno nace. Si yo naciera, volvería a ser médico, definitivamente. Es todo, es una forma de vida, es una visualización de la sociedad. Por lo menos yo lo concibo así. Para ser médico hay que tener sensibilidad social, ser solidario, ser compañero, ser amigo. No hay otra forma de hacerlo, de ser buen médico. ¿Se ha perdido la mística? Yo diría que si usted habla con todos los muchachos, porque también fui profesor universitario durante casi 20 años en los CIMED, si usted habla con todos los muchachos, todos tienen al principio la vocación y ese querer servir y todo eso. Lo que pasa es que hay que entender el contexto de la sociedad actual en la que vivimos. Es una sociedad muy capitalizada, en que se le da prevalencia al dinero y a los negocios y todo. Entonces el médico no puede escapar de eso. Entonces los muchachos ahora pues piensan mucho en qué van a hacer, cómo van a trabajar, cómo van a funcionar, cuál especialidad les puede dar más dinero. Y no solo eso, sino también el mercado médico está muy saturado, entonces piensan cuál especialidad puedo yo ejercer que me permita vivir, porque hay saturación de médicos y hay desocupación médica. Entonces también los muchachos ahora no van a decir yo quiero hacer salud pública, por ejemplo, porque la salud pública no le permite a uno ejercer privadamente y nada de eso. Entonces piensan más en cirugía plástica o especialidades que son
mucho mercado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, con mucho gusto, Camilo. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos para hablar bien del Hospital Nacional de Niños. Yo voy a contar experiencias mías de este hospital. Con el jefe de consulta externa vamos a hablar de lo bueno de este hospital en momentos en que la prensa se fija en un punto negro y olvida a la hoja blanca. Acompaña al periodista Camilo Rodríguez en el análisis de la vida, el trabajo, la misión y la obra de los médicos en el programa de la Unión Médica Nacional, los jueves a las 10 de la noche, con repetición los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Solo por Expert TV, Canal 33. He tenido importantes experiencias positivas con el Hospital Calderón Guardia y con el Hospital Nacional de Niños. Me duele algún afán a veces de la prensa de enfatizar en lo negativo. Y creo que el Hospital Nacional de Niños es un gran ejemplo para este país, es un gran ejemplo para América Latina y debe ser motivo de orgullo. Y he recibido siempre un gran trato para mi hija María Pía, mi única hija, y también para una sobrina, para Daniela. En ambos casos me he sentido muy a gusto y le hablé al doctor Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, acerca de esa experiencia y le dije que quería visibilizar eso bueno. El doctor Carlos Jiménez Herrera es el, no sé si se dice jefe o director, jefe de consulta externa. Y yo quiero que me hable de los alcances del trabajo de este hospital y de todo lo bueno que el Hospital Nacional de Niños está haciendo para nuestra sociedad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y el Hospital Nacional de Niños sí tiene atención en varios rubros. Primero en lo que es la parte directamente asistencial, en lo que es la prestación del servicio y atención de salud de todos los menores que llegan en situaciones de emergencia o de todos los menores que son referidos de todo el país hacia cada una de las especialidades médicas que componen nuestro centro hospitalario. Aparte de esa labor asistencial, también participamos en actividad docente porque la mayor parte de estudiantes de medicina, por lo menos de las 3 principales universidades del país, cursan por el Hospital Nacional de Niños y todos los médicos residentes que optan por la especialidad de pediatría son también formados en nuestro hospital, sea en 3 años en los que se hace pediatría en la parte médica y sea alrededor de 4 años, 5 años en las subespecialidades quirúrgicas. También tenemos sistemas de posgrado en combinación con lo que es la Universidad de Costa Rica para la especialización o subespecialización en el área pediátrica en ramas como cardiología, cuidados intensivos, como es otorrino, como es la parte de oftalmología y endocrinología, muchas otras especialidades que también se dan posgrados a nivel del hospital. Hay toda una mística, todo un trabajo en el Hospital Nacional de Niños que ha sido motivo y ejemplo, generación de entusiasmo en América Latina. ¿Qué es lo que hace particular este hospital? Usted que está ahí en el día a día, ¿de qué manera el servicio puede reunir criterios de excelencia? Bueno, yo creo que tenemos que remontarnos un poco hacia quienes fueron nuestros fundadores y recordar la memoria del doctor Carlos Sáenz Herrera y recordar a otros grandes médicos que estuvieron junto a él, como el doctor Roberto Ortiz Brenes y también el doctor Rodrigo Loría Cortés, ¿verdad? Que fueron quienes gestaron la idea de crear un hospital como el Hospital Nacional de Niños, buscando ayuda del pueblo y siempre inculcando en todos los médicos que llegaron a conformar el hospital al momento de su apertura, ya por el año 1964,
ese espíritu de servicio y de entrega, teniendo por encima de cualquier cosa primero a los niños, ¿verdad? Fue así como al principio solamente habían médicos pediatras y cirujanos pediatras y dependíamos de los subespecialistas de medicina de adultos que nos llegaban todavía a dar apoyo. Poco a poco nos fuimos interesando, o se fueron interesando los que estaban en aquel momento a nivel del hospital, en enviar médicos a diferentes países de Latinoamérica y Europa para que se subespecializaran en diferentes ramas, y fue así como para los años 70 ya pues teníamos nuestros propios subespecialistas, y estos se encargaron todavía más de ir reproduciendo formación y educación en esos diferentes campos, hasta el punto de que llegáramos a ser reconocidos por organismos internacionales para procesos o proyectos de investigación también en el área médica, que vinieron a favorecer lo que es el reconocimiento internacional de nuestro hospital, el cual, siendo un hospital que está en un país en vías de desarrollo, ha logrado tener estándares, o nuestro nivel de salud ha logrado llegar a tener estándares muy similares a los que tienen países con más potencial económico. Cuando nuestro hospital abrió las puertas, la mortalidad infantil, es decir, la muerte de los niños en el primer año de vida, superaba los 60 por 1000 nacidos vivos. Para esta quinta década que está cerrando o finalizando el hospital, y que cumplimos esos 50 años ahora el 24 de mayo de este año, ya estamos por debajo de un dígito, cifras que andan entre 8, 9 por 1000 nacidos vivos, que demuestran cómo... De 60 muertes por cada 1000 nacidos a 8 por cada 1000 nacidos vivos. Y eso que tenemos ahora son muertes de niños con malformaciones congénitas y con patologías crónicas. Pero también hemos podido ir más allá, hemos también no solamente garantizado sobrevida, sino también sobrevida con calidad, porque los programas de tamizaje neonatal, que empezaron con 3 patologías allá por el año de 1989, 1990, hoy en día estamos prácticamente detectando más de 26 enfermedades, muchas de las cuales no pueden ser posible de diagnosticar por el examen físico, y que con una prueba del talón, como la que se hace en todo el país, estamos logrando hacer una detección temprana de enfermedades metabólicas y lograr lo más importante, la prevención de esas enfermedades para que no queden en estados como puede ser el retardo mental, por ejemplo. Entonces, no solamente sobreviven, sino que sobreviven con calidad. ¿Qué ha significado para usted trabajar en el Hospital Nacional de Niños? Para mí una bendición. El hecho de ser médico ha sido una bendición, lo he visto como un apostolado. Yo creo que el médico, y eso lo he aprendido en los profesores que he tenido a nivel del hospital, primero tiene que tener vocación humana, vocación de servicio y entrega, para poder llegar a ver en cada niño a un hijo, a un familiar doliente, en cada padre de familia, ver a un hermano, ver a un familiar de uno, para poder identificarse con el sufrimiento y el dolor que ellos padecen. El estar en el hospital que yo considero el mejor hospital de nuestro país, yo creo que a cualquier profesional llena de orgullo, y el poder compartir con gente tan buena como la que trabaja a nivel de nuestro hospital, pues todavía le da más satisfacción a uno como ser humano. ¿Qué ha significado para las nuevas generaciones el legado del doctor Carlos Sáenz Herrera, del doctor Loría Cortés, del doctor Ortiz Brenes? ¿Cómo se siente eso en el día a día? Por supuesto que es muy importante. Yo creo que tener a esos pioneros de nuestro hospital, definitivamente que le ponen a uno la responsabilidad, y ahí mencionaría al doctor Edgar Moss, mencionaría también al mismo doctor Elías Jiménez, y a una serie
de especialistas como la doctora Yadira Estrada, el doctor Gilbert Madrigal, etcétera. Muchos profesores que han tenido que ya se han acogido a sus pensiones, otros que han partido hacia la casa del Padre Celestial, pero que nos han inculcado a todos nosotros una manera de ser, una manera de comportarnos, pasión por la excelencia, siempre estar buscando lo mejor, ser innovadores, estar buscando mantenernos con tecnología de punta y tratando de manejar a nuestros pacientes con lo que esté en estos momentos a nivel del mundo siendo lo mejor que las diferentes guías internacionales dicten en los diferentes padecimientos. Yo creo que a las nuevas generaciones les hemos inculcado esto y es así como ahora tenemos una serie de nuevos jóvenes profesionales también, subespecialistas que están engrosando y llegando a sustituir a aquellos grandes maestros que nos han ido dejando. ¿De qué manera hay que asumir nuevos retos? ¿Cuáles son esos grandes retos nuevos que tiene el Hospital Nacional de Niños? Bueno, son muchos, tenemos retos con diversas enfermedades que son de difícil manejo y que son, ¿cómo se llama?, difícil también de poder reducir mortalidad en esas enfermedades, poder bajar la mortalidad infantil aún más de lo que ya la tenemos, mejorar en nuestros estándares en áreas quirúrgicas, mejorar la calidad de las salas de operaciones, poder contar con una mejor oportunidad en infraestructura para el manejo de pacientes críticamente enfermos, sobre todo paciente que requiere cuidado intensivo, tanto general como neonatal, como los pacientes con trauma. En la sociedad que vivimos en estos momentos, una sociedad muy acelerada, queremos hacerlo todo rápido y a veces conducimos de manera temeraria en nuestro país. Desgraciadamente los accidentes de tránsito se han convertido en una de las principales causas de mortalidad y nuestros niños nos quedan exentos de estar viajando muchas veces con choferes que incumplen las reglas de tránsito y que se exponen a ser víctimas de accidentes fatales. En ese sentido, nosotros pues tenemos que mejorar lo que tenemos, capacitar más personal todavía para poder dar una mejor atención a esas patologías que podrían en el futuro todavía cobrar un rubro más importante. Muchas gracias, doctor Carlos Jiménez Herrera. Yo quiero además en el ámbito personal darle las gracias porque solo he encontrado carisma, mística, atención rápida en el Hospital Nacional de Niños para mi hija María Pía y mi sobrina Daniela, y ahí está la prueba de lo que el Hospital Nacional de Niños es. Yo lo he vivido y lo agradezco mucho. Bueno, gracias por estar gracias. aquí. Estamos Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Que esté muy bien.